Dale esas palmas al Rey, iglesia. Dale esas palmas, porque Él vive, Él reina. Quizás tú no lo conoces, pero al pasar los días, Él se va a manifestar en nuestras vidas. ¿Estamos? Gloria a Dios. Dios bendiga a todas las familias. Y llegamos también a través de las diferentes plataformas llevando este mensaje de salvación. Estoy contenta y doy gracias a Dios por estar reunidas con ustedes después de mucho tiempo para así poder exaltar el nombre de nuestro Dios. El propósito de la predicación, ¿cuál es? Es la salvación de las almas. Ese es el propósito de Dios. Dios ha creado al hombre, ¿para qué? Para que el hombre le alabe y le adora. Estuve bendecida, hermanos, y me fui de viaje y estuve allá en París. Y me traje esta Torre Eiffel, porque mirando la Torre Eiffel, que está construida allá en París, en Francia, el Espíritu Santo de Dios me direccionó a hacer el mensaje que hoy les he traído aquí al pueblo de España en Écija. Observando la Torre de Eiffel, yo la miraba y me llevó al libro de Génesis, capítulo 11, versículo 1 al verso 7, que la palabra de Dios también habla de una torre, pero no de la Torre Eiffel, que está construida ahí en París, sino de la Torre de Babel. Cuando yo observaba esta torre, yo decía, qué buenas zapatas, qué buena base tiene esta Torre de Eiffel. Fue construida en el año 1889 por el ingeniero Gustave Eiffel y otros ingenieros más y otros arquitectos, muchos obreros, para edificar este proyecto exitoso. Esta es una comparación de ver cómo hombres se levantaron a construir esta espectacular Torre Eiffel, donde miles de naciones, miles de hombres y mujeres llegan a observar este proyecto exitoso. Miles se toman fotos, pero nosotros vamos a ver qué hizo Dios en la Torre de Babel. Génesis capítulo 11, versículo 1 al verso 7. Inspirada por el poder del Espíritu Santo, observando esta torre, Dios me dio este mensaje. La palabra de Dios nos enseña: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron del oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Verso 10. Y se dijeron los unos a los otros, hablaban un mismo lenguaje, no hablaban diferente lenguaje, no hablaban el francés, el inglés, el castellano, el japonés, todos hablaban la misma lengua. En Génesis capítulo 11, versículo 1 al verso 7. En el verso 3, y se dijeron los unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslos por fuego. Y le sirvió a Dios el lugar de piedra y asfalto, el lugar de mezcla. Sigue el siguiente, el lugar de mezcla. Vemos que estos hombres que eran constructores, que tenían visión para levantar una torre llamada Babel. Verso 4, y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo. Y hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos por toda la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad. La ciudad se llamaba Babel. Verso 6. Y vemos nosotros, Babel, ¿qué significa? Babel significa confusión. Confusión significa Babel. Verso 6. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, porque tenían una misma lengua. El pueblo es uno. ¿Cómo estaban? Unidos. Unidos. Es uno. Pero nosotros podemos ver que en la Torre de Babel hubo algo espectacular. En Génesis capítulo 11, versículo 1 al verso 7. Y dijo Jehová, he aquí
Babel. ¿Por qué razón? Muchas son las razones. Una, estos hombres salían de muchos años del diluvio. Eran los que habían descendientes de ¿quién? De Noé. ¿Quién fue Noé? El que preparó el arca para el diluvio. El Señor, cuando crea al hombre y a la mujer, que le dice: fructifíquete y multiplíquense y sojuzguen toda la tierra. Pero los de la torre de la Babel habían determinado, habían decidido de ser uno solo y llegar ellos hasta el cielo y poner su nombre en alto. Llegar hasta el cielo. Querían ser semejantes a Dios. ¿Cuál fue el enojo de Dios con los obreros de la torre de Babel? ¿Cuál fue ese enojo? Que ellos eran rebeldes con Dios, que ellos eran desobedientes, porque cuando Dios levantó a Noé y los sacó del arca de Noé, le dijo: ven y multiplícate y sojuzga la tierra. Pero ellos estaban en unidad. ¿La unidad es mala? No, la unidad es buena, pero cuando nos unimos para la maldad, eso va en contra de la ley de Dios. ¿Hay unidad para la maldad? Por supuesto. ¿Hay unidad para hacer el bien? Por supuesto. Estos estaban unidos para ir en contra de la voluntad de Dios. Babel es la imagen del hombre enemistado con Dios. Babel es el reflejo del hombre que está en contra de Dios. Y ellos dijeron: hagamos una torre, una cúspide que llegue hasta el cielo. Pero Dios observó, vio y descendió. Y para que ellos no siguieran trabajando en la torre de Babel, confundió su lenguaje, confundió el idioma. Unos empezaron a hablar quizás el griego, el latín, el hebreo, o qué sé yo, no lo registra la Biblia, pero empezaron y ya no se entendían, ya no se podían traer el asfalto porque uno hablaba y entonces el Señor detuvo esa construcción. Porque cuando la iglesia está edificando en contra de la palabra de Dios, cuando la iglesia está construyendo en contra de la palabra de Dios, Dios nos va a detener, porque Dios nos ama y no quiere que vayamos en contra de ¿qué? De su palabra. Dios dijo: vamos a descender y confundamos la lengua. Babel, confusión. ¿Quién fue el obrero? Aquí no fue Gustavo Eiffel. El obrero, el que fue inspirado, el que tuvo la visión para levantar la torre de Babel, fue Nimrod. ¿Quién fue Nimrod? Descendiente ¿de quién? De Noé. Y Noé, un día embriagado, enojado, que su hijo lo vio desnudo, maldijo a su generación. Y ese tal Nimrod, que era hombre poderoso y perverso, decidió construir una torre y llegar hasta el cielo y ser semejante a Dios. Pero Dios nada lo detiene cuando Él tiene un propósito con los hombres. La torre de Babel significa rebelión y desobediencia a Dios. Mientras ellos construían, Dios los detuvo y no se llegó a terminar esa construcción. Si alguien está construyendo o edificando en contra de tu matrimonio, en contra de tu familia, en contra de tus hijos, en contra del ministerio, Dios descenderá y detendrá a tus enemigos. Porque ese es nuestro Dios. Isaías, capítulo 14, del versículo 12 al versículo 15. Vamos a ver uno semejante a los obreros de la torre de Babel. ¿Qué nos enseña Isaías capítulo 14, del verso 12 hasta el verso 15? Dice la palabra de Dios: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, y tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, levantaré junto a las estrellas mi trono, y me sentaré en el monte de testimonio, a los lados del norte, y subiré al cielo, y allí me
mas tú serás derribado. Aleluya. ¿De quién está hablando? Del lucero de la mañana. ¿Quién es el lucero de la mañana? Satanás. Lucifer, el que se rebeló contra Dios. ¿Por qué? Porque quiso ser semejante a Dios. Los de la torre de Babel que quisieron ser semejante a Dios. Semejante a Dios. Mas Dios le dijo, si tú te remontaras a lo alto, de allí yo te derribaré. Nadie puede contra el Dios que predicamos, contra el Dios que alabamos, contra aquel que levantó a su Hijo Jesucristo de entre los muertos y está sentado a la derecha de Dios Padre. Nadie puede. La iglesia de Cristo muchas veces se debilita, muchas veces tiene temor cuando te viene la prueba, cuando tu enemigo te ataca, cuando tu rival viene y destruye tu matrimonio. Hoy te vengo a decirte que así como Dios destruyó y nos detuvo a los de la torre de Babel, porque la orden era que se esparcieran, que se fructificaran y que se multiplicaran, pero ellos querían hacer lo que se les daba la gana. Pero Dios dijo, mi voluntad es en contra de la tuya, de los de la torre de Babel. Si tú estás bajo la voluntad de Dios, le obedeces a Dios, Él peleará contigo, Él peleará por ti. Solo espere en el tiempo de Dios. Dios lo cortó a Lucifer. ¿Por qué? Porque quiso ser semejante a Dios. Los de la torre de Babel querían hacer una torre que llegara hasta la cúspide, hasta el cielo, ser semejante a Dios. ¿Qué dijo Satanás en Génesis capítulo 3, versículo 5 hasta el verso 7? ¿Qué le dijo a la mujer? Mira, de cierto no moriréis. Dios te ha dicho que vas a morir si comieses del fruto prohibido, pero no moriréis. No moriréis, porque cuando tú le desobedezcas a Dios, tú serás igual a Dios, serás semejante a Dios. Las mismas palabras que dijeron los de la torre de Babel en Génesis 11, versículo 1 al 7, las mismas palabras que se dijeron en Isaías 14, versículo 12, hasta el verso siguiente, el mismo lenguaje usa el diablo, que el Señor lo reprenda, y el poder en la sangre del Cordero. Cuando alguien venga a decirte, únete para hacer la maldad en contra de tu prójimo, en contra de tu hermano, tú retrocedes, porque así habla Satanás, uniéndote para hacer maldad en contra de tu prójimo. Retírate, haz una retirada, porque si te quedas te vas a contaminar como los obreros de Babel. Poderoso Jesús. Y vemos que le dijo, mira, si tú le desobedeces a Dios, no vas a morir, vas a ser igual que Dios y vas a conocer el bien y el mal. Y era que le comió el oído la serpiente, obedeció la voz de la serpiente. Por eso el Señor ha levantado su palabra para que su pueblo no se extravíe, para que su pueblo entienda y comprenda que el plan de Dios es perfecto. Pero si el plan de Dios es perfecto, ¿por qué hay tanta perversidad en la tierra? Eso está escrito en Génesis, del capítulo 5, del verso 7, del verso 5 al verso 7. Dice que envió Jehová la maldad de los hombres sobre la tierra, y que todo designio del pensamiento del corazón del hombre era de continuamente el mal. Aleluya. Era de continuamente el mal. Y Jehová le volvió en su corazón de haber creado al hombre, y se arrepintió de haber hecho a la creación. Y dijo Jehová, raeré de la faz de la tierra a todo hombre que he creado, a toda bestia, a todo reptil, a toda ave del cielo, porque me arrepiento de haberlos hecho. Pero cuando Dios decidió destruir a los hombres, a las bestias, a los reptiles, dice que vio a Noé y halló gracia en Noé y lo dejó vivo a Noé. Pero ¿de dónde viene la torre de Babel? De las generaciones que sobrevivieron del diluvio. Así que tú no te extrañes, iglesia, si tú vas a encontrar gente mala y perversa. Ya el Señor lo dijo en su palabra, ya el Señor lo estableció, ya lo decretó. ¿Qué queda para la iglesia? Orar, ayudar, guerrear, para que esos corazones que están atados
maldad de Satanás sean desatados por el poder de la sangre del Cordero, por el poder de su palabra y de la oración y del ayuno. Dios está llamando a un pueblo a que guerree, un pueblo a que haga guerra espiritual. Pero ¿sabes cuál es la mayor guerra espiritual? Un corazón limpio, un corazón contrito. ¿Quién subirá al monte santo? El limpio de corazón, el que no ha elevado su alma a cosa mano, ni ha jurado con engaño. Ese recibirá la bendición de Jehová y la justicia de un Dios vivo. El libro de Abdías me enseña. Abdías no tiene capítulos, tiene solo versículos. Y vamos a leer el versículo 3 y el versículo 4 del libro de Abdías. ¿Qué nos enseña Abdías? Dios se levanta a dar un decreto a la nación de Edom, descendientes de Saúl, descendientes de Abraham, que se habían llenado de perversidad. Y Dios le dice: tu soberbia te ha engañado. Tu soberbia te ha engañado. Los hombres de hoy, del año 2022, y ya vamos apuntando para el año 2023, tú dices, mejor son los tiempos de antes. No, desde Génesis, desde el inicio, Dios vio la maldad de los hombres, que era de continuamente solamente el mal. ¿Esto va a cambiar? Sí va a cambiar cuando la iglesia se levante, ame y perdone a su enemigo. Así va a cambiar. Si no, no va a cambiar. Si seguimos una religiosidad, si seguimos una vida monótona por la palabra, esto va a seguir igual. Solo llenaremos los templos, llenaremos las casas de oración, pero Dios quiere una iglesia llena del poder de su Espíritu Santo para poder vencer a aquel que fue cortado de la tierra, aquel que quería sentarse en el trono de Dios, pero fue cortado de la tierra. Santo Jehová. Nadie le puede vencer a Dios. Él es un vencedor, Él es un victorioso. Y el libro de Abdías dice: mas tu soberbia te ha engañado, tú que habitas en las hendiduras de la peña, en esa morada altísima, tú que dices en tu corazón, ¿quién me derribará en tierra? Hay gente que dice: a mí nadie me va a derribar, yo soy un gran profesional, yo soy un exitoso. Amiga, cuidado, que si se mete con una sierva, un siervo, una hija de Dios que quema fuego, va a ser derribado. Hay poder en la sangre de su Hijo. Y esta gente, esta nación decía: ¿quién me va a derribar a tierra? Y el Señor, Dios Todopoderoso, le dice: así te remontes como águila, así junto a las estrellas hagas tu nido, de allí yo, Jehová, te derribaré. Yo, Jehová, te derribaré. Mejor es ser amiga de Dios que enemiga de Dios. Cuando estamos a la mano de Dios, Él pelea por nosotros. Batallas van a haber, sí, porque si quiero tener una victoria, para tener una victoria primero tengo que vencer una batalla. ¿Y cómo la venzo? De la mano de papá, de la mano de mi Dios poderoso, del que me dijo: el que se levantara contra mí será derribado. Ese es nuestro Dios. Ese es Salmos capítulo 33, del versículo 10, del versículo 11
su mano no tengan éxito. Tú ves a tus enemigos que van teniendo éxito, pero a mí la palabra de Dios me dice que yo, si soy amiga de Dios, camino con Dios, me arrepiento día a día y estoy haciendo su voluntad, Él pelea y da la victoria, porque Él es juez justo y verdadero. Aleluya. Ahora, todo es precioso, pero Dios también demanda de nosotros. Dios ya hizo su parte en la cruz del Calvario, ya dejó sus promesas que son el ancla en nuestras vidas. Proyecto exitoso, la Torre Eiffel. Un proyecto desaprobado, la Torre de Babel. Primera de Juan. Vemos nosotros el libro de Primera de Juan. Vemos la parte que nosotros tenemos que hacer. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 11 al verso 18. Y esto va para la iglesia. Esto va. Este es el mandamiento que has oído desde el principio. Primera de Juan, capítulo 3, lo dije anteriormente, versículo 11 al 18. Este es el mandamiento que habéis oído desde un principio, desde un inicio. Y tú te preguntas, ¿cuál es ese mandamiento? Que nos améis los unos a los otros. Ay, 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 ay. Ama a tu rival, ama al que te traiciona. Es difícil. Sí es difícil. Sí es difícil, pero no imposible, porque el que mora dentro de mí es el Dios de los imposibles, el amigo, el Espíritu Santo. Yo no te digo que es fácil perdonar. Muchos predicadores dicen que es fácil perdonar. Es fácil perdonar cuando ves una traición, cuando eres evidente a ese. Es fácil perdonar cuando te dañan en el ministerio. Toma su tiempo, pero con Cristo todo lo podemos y somos más que vencedoras. Santo. Esto te lo digo para que cuando te venga un ataque y una prueba del enemigo y tú no puedas perdonar de la noche a la mañana, no te desanimes. Sigue adelante, porque cuanto más avances, el Señor va sanando la herida y el perdón es divino. Y si tú le pides, Él lo hace. Aleluya. Por eso dice Primera de Juan, capítulo 3, verso 11 al 18. Este es el mandamiento que lo dije desde el principio. Ámense los unos a los otros. Dice la palabra del Señor. No como Caín, que mató a su hermano. Pero porque Caín mató a su hermano, porque las obras de Caín eran malas y las de su hermano eran justas. No tengamos el espíritu de Caín. Muchas congregaciones, muchas denominaciones que levantan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hablan lenguas, que tienen misiones, que profetizan, que predican, no aman a su prójimo, no aman a su hermano, no aman a su esposo, no aman a la esposa. ¿Qué es eso? Eso no es de Dios. Eso es algo babélico, babilónico. Babel se deriva de Babilonia, la gran ramera, la que se prostituye y te permite todo, odia, mata, haz lo que quieras. Pero Jesucristo dijo no. Yo dije un mandamiento desde el principio: ámense los unos a los otros, no como Caín, que mató a su hermano. ¿Por qué lo mató? Porque su corazón era soberbio como el lucero de la mañana, porque su corazón era envidioso y lo mató. No quería que lo superara. No tengas celo ni envidia de tu hermano que prospera, porque Dios también tiene algo grande para ti. Y cuando tú no bendigas a tu enemigo y aún a tu enemigo, Dios te va a dar cosas grandes. Los cielos se romperán a tu favor, pero de bendición. No tendrás lluvia de bendición, sino tormenta eléctrica de bendición. El Señor dice: no se extrañen, no se confundan. El mundo los va a aborrecer. El mundo nos va a aborrecer porque llevamos esta palabra de salvación. Y te van a decir: ay, ya no seas tanto Dios, todo lo que tú tienes que
Dios santo. Es un Dios que me ha llamado con propósitos y con planes. Los de Babel no quisieron estar bajo el plan de Dios, pero Dios los dispersó y cada uno se fue a otro lado, y ahí se originó los diferentes idiomas que hoy podemos ver: el francés, el inglés, el español, etc. Aleluya. Vemos a este Dios, dice: pero nosotros, iglesia, estamos en 1 de Juan capítulo 3, verso 11 al 18. Pero nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Por qué hemos pasado de muerte a vida? Porque nos amamos los unos a los otros. Pero el que no se ama, no ama a su prójimo, no ama a su hermano, está en muerte. Y el que aborrece a su hermano se constituye un homicida, y ningún homicida, ningún asesino va a tener vida eterna, permanente en él. ¿Y por qué estamos siguiendo este camino? Por la vida eterna. Dirás: tengo 30 años, tengo 40 años, voy a morir. Yo he visto una mujer que se acostó a dormir y a las 10 de la mañana para levantarse fue a verla y ya estaba muerta. Ya estaba muerta. Hoy nos vamos a acostar a dormir y no sabemos si nos levantaremos. Antes de irte a dormir, antes de que el sol se oculte y se apague, reconcíliate con tu hermano, reconcíliate con tu enemigo, reconcíliate con el traidor, reconcíliate. Porque ese es el mandamiento que Dios lo dijo desde el principio. Porque si tú estás con odio, estás con el espíritu de Caín, como los babilónicos. Fue el espíritu de Caín. Caín mató a su hermano. ¿Por qué? Porque no lo pudo perdonar. Porque no pudo perdonar. Aleluya. La palabra de Dios nos enseña que Dios nos ha dado vida eterna. Pero hay un punto y coma: si nos amamos los unos a los otros, si nos perdonamos los unos a los otros, si nos soportamos los unos a los otros, Dios nos da vida juntamente con Cristo Jesús, Señor nuestro y Salvador nuestro. Este es el Dios a quien nosotros predicamos. Dios lo que quiere es una iglesia bien por los que hablan lenguas y por los que profetizan, bien por los que predican. Dios los bendiga. Pero mayor que todo eso es el amor. Mayor que todo eso es el perdón. Iglesia, una iglesia que ama y perdona, es una iglesia poderosa. Estos hombres, 4 zapatas a la Torre Eiffel. ¿Cuáles son nuestras zapatas? El amor y el perdón. Aleluya. Ese son nuestras zapatas, para que no venga el diablo y nos destruya y nos derribe. Porque cuando venga el enemigo a acusarte, Dios dice: no, mi hija pudo amar y pudo perdonar a ese traidor, a esa traidora. Lo pudo hacer, y yo, Jehová, me levanto como su escudo, me levanto como su bandera, me levanto. Aleluya. Ese es nuestro Dios, iglesia. Ese es el Señor que nosotros adoramos y servimos. Adoramos, Rey eterno. Dice su palabra, estamos en 1 de Juan capítulo 3, verso 11 al 18. Estoy parafraseando este texto. Aleluya. Todo comprende la palabra de Dios en el amor y en el perdón. Todo eso se relaciona. No hay ni que darle más vuelta, ni que hacer tantos libros. Bien por los que hacen libros, porque deseo también hacer libros. Bien por ello. Pero es el amor y el perdón, es el éxito, para que no vengan a destruirnos. ¿Ustedes creen que cuando los constructores de la Torre Eiffel hubo mucha crítica de pintores, de escultores, de gente que sabe de belleza, y los criticaron, pero ellos siguieron adelante construyendo y pudieron vencer las críticas y se hicieron exitosos? Si tú sigues en el camino de Dios, amando a Dios, peleando por la palabra de Dios, tú te vas a hacer exitosa para la gloria de nuestro Dios y para la honra de su nombre. Aleluya. Ahora, aquel que dice que ama a su hermano, no hable de palabra y de lengua, sino de hecho y en verdad. Aleluya. Porque aquel que ve a su hermano que tiene
¿Dónde mora el amor de Dios? ¿Dónde mora el amor de Dios? Poderoso Rey. El espíritu de Caín tiene que ser derribado en las iglesias. Tiene que ser derribado en nuestras vidas. Y cuánto más, si tu enemigo viene y te pide un vaso de agua y tú se lo das, tú le aplastas la cabeza a Satanás haciendo aquellos hechos, aquellos actos. No cierren y endurezcas tu corazón como lo hizo Caín, como lo hizo los de la torre de Babel, como lo hizo Lucero de la mañana, porque se ensoberbeció, se enorgulleció. Hoy veo muchos hombres y muchas mujeres que hablan mal de los pastores, que hablan mal de los miembros de la iglesia, que hablan mal de la familia, de los ministros de la palabra. Cuidado, cuidado, porque el Dios que tenemos es un Dios de poder. Yo siempre escuchaba a un hombre y decía, uy, yo no hablo mal de los siervos ni de la ceba, porque eso es meterme con el mismo Dios. Dios cuida a su rebaño. Él es como la gallina que abriga sus polluelos. Ese es nuestro Dios. Iglesia, vamos a ponernos de pie en el nombre de Jesús. El libro de Hechos. Ahora ustedes dirán, ¿la torre de Babel fue una maldición? No, no, no. No fue una maldición. Porque nosotros vemos que en Génesis capítulo 11, del verso 1 al verso siguiente, dice que descendió y cambió la lengua. Pero en el libro de Hechos, del capítulo 2, del verso 1 hasta los versos siguientes, dice que todos estaban unidos, juntos, y descendió el poder del Espíritu Santo, y todos hablaron nuevas lenguas, y fueron llenos e investidos del poder del Espíritu Santo. Aquí vemos en la torre de Babel que Dios tuvo un propósito de salvación para todos los que habitaban en esta ciudad y confundió sus lenguas. Dios tuvo un propósito en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, para que todos los que estaban reunidos esperando la promesa que dijo nuestro Señor Jesucristo, descendió el poder del Espíritu Santo y fueron llenos. Y la gente que los veía los escuchaba hablar en sus propias lenguas, en diferentes lenguas hablaban, y hubo un poder, un fuego sobre esas personas, y esas personas fueron llenas del poder del Espíritu Santo. Hoy nos hemos puesto de pie para orar, y ese poder que estuvo en el día de Pentecostés, en el hecho 2, venga sobre nosotros, porque yo te puedo predicar toda una teología, yo te puedo predicar toda la Biblia, pero si tú no eres llena del Espíritu Santo, no vas a cambiar, no vas a dejar el pecado. Necesitas ser llena, convencida del poder del Espíritu Santo para poder dejar el pecado, para poder dejar el odio, la falta de perdón, la rencilla. Eso te está consumiendo. El odio, la falta de perdón es un